Bueno, muy buenos días. Como me presentaron, soy Anet Flores, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política y también soy parte del Centro de Investigación en Ciencia Política y Ciencias Sociales. Bueno, voy a presentar a los dos expositores. Primero al licenciado y doctor Eduardo Garzón, que es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Tiene un máster también en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Economía por la misma universidad. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido profesor ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2018. También ha colaborado, por otro lado, en medios de comunicación como el Diario España, La Marea y en diversos canales de televisión. Y entre sus intereses y actividades, por ejemplo, además de realizar trabajos académicos y ser un excelente profesional, ciudadanos, y también es conocido por su pasión por los bailes latinos. Por otro lado, también tenemos al doctorante y licenciado Alonso Fernández, quien tiene 5 años de experiencia como analista de datos en roles diversos, como por ejemplo el Data Analysis, Statistical and Big Data Analysis, Business Intelligence Analysis, Research Coordinator en Data Scientist. Ha desarrollado, por otro lado, también trabajos prácticos como la predicción de datos en el NCAA Lacrosse usando inteligencia artificial. Y actualmente también es estadista en Big Data Analysis en el grupo Media Pro Group. Por otro lado, el licenciado Alonso es también instructor universitario en áreas cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, es profesor o docente en la Universidad de UTEPSA, es también en el Instituto FICET, en áreas, por ejemplo, de contabilidad, matemática financiera, estadística y economía. También es docente en universidades de Perú y en cuanto a su formación académica, es licenciado en sociología eh, con Honor Moreno. También es licenciado de la carrera de Ingeniería Financiera de la misma universidad. Por otro lado, tiene maestrías en Estadística Aplicada, Desarrollo de Software en la Universidad de Granada y tiene una maestría en curso del mismo modo en Crecimiento y Desarrollo Sostenible. Y por otro lado, también es doctorante en IA en la Universidad Politécnica de Cataluña y Estadística Matemática y Aplicada en la Universidad de Granada. Primero que nada, son bienvenidos y muchas gracias por darnos de su tiempo para esta exposición. Ricardo, Muy bien, muchas gracias por la presentación. Yo estoy aquí muy gustoso de participar en ese conversatorio crítico con Eduardo, quien es una persona pues muy académica, es una persona que divulga sus críticas en YouTube y que además me parece que ha escrito muchos papers sobre economía, sobre las ideas y teorías que él apoya. Y a mí me parece eso muy importante y la razón por la que también he incentivado aquí al centro a invitarle es sobre todo por su crítica que ha tenido en los últimos tiempos, además, por ejemplo, a Javier Milei, al gobierno de Javier Milei y al liberalismo económico en general, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante sus aportes que ya ha realizado y los aportes que nos puede dar a nosotros en esta, además, en esta temporada que es una contienda política donde hay varios actores en juego y en agosto son las elecciones de modo tal de que hay varios partidos que pues quieren implementar el liberalismo económico en Bolivia, quieren hacer grandes ajustes fiscales, ¿verdad? Quieren hacer grandes, por ejemplo, uno de ellos que es Tuto, se quiere prestar 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ¿bien? Y por ende me ha parecido muy interesante contar con
Eduardo, y conversar, por ejemplo, sobre economía, sobre lo que podemos esperar, lo que ha ocurrido también en Argentina, y analizar si es que el liberalismo económico tiene fundamentos, si tiene evidencia a favor, si tiene evidencia en contra, ¿no? Y además que Eduardo también nos va a comentar ¿no? sus apuntes críticos, que es lo más importante. Pues bien, muchas gracias por esa presentación. Por mi parte, muchas gracias también por la presentación, por la invitación a participar en este conservatorio. Es una alegría poder estar aquí conversando, debatiendo, charlando sobre temas tan importantes como sería estos tiempos en los que nos ha tocado vivir una especie de auge del liberalismo económico, aunque yo siempre que hablo del tema tengo que matizar que esto, al menos de momento, ocurre de forma muy localizada, porque en Europa no nos encontramos ningún tipo de auge de algún partido político liberal, los pocos que hay están absolutamente marginados y no tienen apenas representación, y el país que más influye en este hemisferio del planeta, que sería Estados Unidos, pues tiene un presidente del gobierno que se dice de alguna forma liberal y en algunos temas lo demuestra, como por ejemplo la reducción de impuestos a los más ricos, pero en otros temas vemos que está muy lejos de lo que se considera el liberalismo económico, como por ejemplo los aranceles, ¿no? Un proteccionismo comercial que no recuerda precisamente a los postulados del liberalismo, sino que es exactamente todo lo contrario, ¿no? Es verdad que en algunas regiones pues se ha llegado al gobierno gente como Javier Milei, que se autodeclara directamente liberal libertario, pero eso está eh, ocurriendo en un país o en unos pocos países con muy poca población en términos globales, ¿no? Lo que vemos al otro lado del hemisferio son políticas muy, muy diferentes como las de China, un país que es absolutamente crucial en los tiempos que corren y que hace exactamente todo lo contrario del liberalismo económico, planificación económica, etcétera, etcétera. Y aunque eso sí, en las redes sociales, quizás al menos desde el punto de vista de España, veamos que los discursos liberales, libertarios están ganando cierto espacio. Como digo, de momento es algo muy acotado a las redes sociales y sin embargo eso no quiere decir que no haya que darle importancia, sino que hay que ir efectivamente al tema de fondo para darle contestación. No puede ser que la mayor parte de los jóvenes hoy día que se acercan a este tipo de redes sociales vean ese tipo de discurso como algo novedoso, porque en absoluto lo es. Es simplemente algo que hemos venido conociendo de hace muchísimo tiempo y que siempre ha dado muy malos resultados para las clases trabajadoras y las clases populares. Otra cuestión es, efectivamente, los resultados que ha tenido sobre la élite y sobre los poderosos. Así que, como decía, encantado de hablar de este tema de actualidad. Pues bien, nosotros tenemos más o menos unas líneas de conversación. Vamos a hablar, por ejemplo, primero desde el déficit, deuda e inflación. Luego vamos a hablar de lo que ha sucedido en Argentina, en el liberalismo económico en acción, con Javier Milei. Y posteriormente vamos a hablar de sector público versus sector privado, ¿no? Y en líneas generales, el último punto es síntesis y un cierre. Muy bien, entonces, en líneas generales, ¿no? Vamos a intentar repartir el tiempo con Eduardo. Yo les voy a exponer algunos datos, con Eduardo lo vamos a conversar y esto nos va a permitir tener un diálogo fluido en relación a ello. La idea en general es analizar, por ejemplo, si es que el gasto público puede impulsar el desarrollo, si es que alienta desequilibrios o no, si es que, por ejemplo, en la situación que están viviendo nuestros países, está sucediendo así. Y además vamos a conversar algunas cuestiones, por ejemplo, que yo le voy a comentar a Eduardo sobre la propuesta que salió hace muy poco, el 2 de junio, del FMI para Bolivia. Y espero que también él me haga algunos comentarios. No sé si te parece bien esta dinámica, Eduardo. Sí, sí, estupendo. Muy bien. Entonces, si quieres, yo te presento algunos datos, ¿no? Y vamos a comentarlos en relación a ello.
Bien, esto salió justamente el 2 de junio, ¿no? Esa es la reforma del FMI. Bien, eso es lo que ha planteado el FMI para nosotros. Sabemos de que en Bolivia hay un déficit fiscal elevado, ahora ronda el 10% del PIB. Sabemos de que la inflación está creciendo alrededor de, o se pronostica 16%. Sabemos que la deuda también está creciendo. El FMI considera que los valores que se darían para este año son del 118% en relación al PIB. Y por ende, nos ha planteado una serie de políticas en su reforma que a mí me asustan bastante en relación a lo que podría ocurrir en el corto, mediano y largo plazo acá en Bolivia, dado de que nos están planteando pasar el tipo de cambio oficial de 6,96, aquí dicen 6,9, a 15. Es una devaluación de más del 100%, ¿no? Entonces, nos están planteando, ¿no?, que devaluemos fuertemente nuestra moneda. A la vez nos está planteando incrementar deuda al menos este año y los siguientes ir ajustándolas, ¿no? Nos han planteado que tengamos un recorte, primero parece un poco gradual, pero nos ha planteado un recorte del déficit fiscal con el objetivo de recortar desde 7 a 8 puntos porcentuales del PIB en el peso del déficit fiscal. Y claro, esto en recesión además, porque nos han planteado que si nuestro crecimiento es de alrededor del 1%, con su reforma sería incluso menor. Nos dicen que llegaría al 0,1%. Y entonces, estos sí son signos de alarma. Y hay algunos candidatos a la presidencia, por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga, y otros que sí estarían de acuerdo en ello, porque ellos, me parece a mí, ya han acordado con el FMI varias políticas en el caso de llegar a la presidencia. Por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga nos dice de que tomaría prestado del FMI 12.000 millones de dólares. Es una cifra que, si la comparamos incluso con lo que hizo recientemente Argentina, es bastante alta, porque ellos pidieron 20.000 millones de dólares al FMI, ¿no? Eh, y claro, para un país que es incluso mucho más pequeño que Argentina, esa es una cifra demasiado elevada. En enero de 2025 el FMI no planteaba este valor, ellos planteaban 1,5, perdón, 1.500 millones de dólares, en vez de los 12 que está planteando Jorge Tuto Quiroga, ¿no?, que sería lo necesario para llevar sus ajustes. Entonces, en primera instancia, aquí vemos de que existe una narrativa, sobre todo que es construida a través de la ortodoxia económica, es decir, los supuestos, la teoría que hay detrás de esto es de la ortodoxia económica. Cuando uno lee el informe, nota que ellos son neoclásicos y neokeynesianos en algún sentido, aceptan de que el ajuste fiscal en recesión y crisis sí va a generar un efecto contraproducente en el crecimiento y, bueno, poco más que eso, simplemente lo aceptan y lo recomiendan, ¿no? Básicamente, ¿no? En general, no vamos a crecer si es que tomamos la reforma del FMI, según el propio FMI, ¿no?, a tasas elevadas, si no es hasta posteriormente a 2030. Entonces, no hay un horizonte positivo para Bolivia, según el FMI, ni siquiera con sus reformas.